adoramos, Señor. Reconocemos tu grandeza, Padre de la gloria. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. Porque solo tú eres Dios. Solo tú eres todopoderoso, Señor. Bendito tú eres Dios. Maravilloso es Jesús. Poderoso tú eres Dios. Este pueblo te adora, Señor. Este pueblo clama a ti, Cristo. Porque tú eres Dios fiel, Señor. Dios de misericordia. Bendito tú eres Jesús. Santo, santo, santo. Maravilloso tú eres Rey, poderoso. Príncipe de paz. Bendito tú eres Dios. Iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Qué bueno es estar, ¿verdad?, en la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie. Y les pregunto, ¿cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Amén. Amén. ¿Cuántos creen allá en la distancia que el Espíritu de Dios está en su hogar? Amén. Pues mire, dice en la palabra, en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que vamos a adorar al Señor por esa libertad que nos ha dado. Vamos a darle gracias porque Él nos ha libertado. Amén. Así que vamos a cantar vosotros al Señor y decirle gracias, Padre, porque en ti solo hay libertad. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Poderoso eres, Señor. Santo, santo, santo. Maravilloso. Gloria a ti, Jesús. Efecto especial, Gloria a ti. Padre. Santo. Sin los clavos del pecado.
por tu sacrificio, Jesús, en esa cruz. Gracias, Señor, por esta vida eterna que tú nos prometes, Padre de la gloria. Te damos gracias por cada bendición, Jesús. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor, en este lugar que vino para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por aquellos que están a distancia, Jesús, que también se conectan para poder adorarte en libertad, en esa libertad que tú nos has dado, Padre. Gracias te damos por todo. Recibe toda adoración, Señor, toda honra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y por esa libertad que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque mientras en otros países la gente se tiene que esconder para adorar al Señor, para leer su palabra, para poder predicar, nosotros, gracias al Señor, podemos ser libres y podemos hablar de Él libremente y podemos gozarnos y edificarnos en su palabra. Amén. Así que vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, porque por medio de esa libertad nosotros le conocemos. Amén. Santo, tú eres Jesús, te adoramos, Señor. Tierra, con el poder de su
iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Señor Padre amado, gracias te damos, Padre, por la palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, porque tú nos guías a través de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevarla a aquellos que no la conocen, Señor. Gracias, Padre, por este momento y por este tiempo. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Y, ¿verdad? Una de las razones, ¿verdad? Hay muchas razones por las que adoramos al Señor. Pero una de las razones es precisamente porque Él es nuestro Salvador, amén. Ese maravilloso, como dice este cántico, ese glorioso intercambio que Él ha hecho para bendecirnos, para salvarnos, para rescatarnos. Y cuando hablamos específicamente de lo que es ese intercambio, a veces únicamente, ¿verdad? Lo podemos resumir en salvación, en vida eterna. Pero cuando desmenuzamos un poco lo que es eso, podemos ver que eso implica paz, implica gozo, implica sanidad, implica muchas cosas. Así que cuando nosotros vemos es tan grande y tan poderoso, como dice ese cántico, ese glorioso intercambio, que sin nosotros merecerlo, a Él le place darnos. Porque como dice la palabra, Él nos amó primero. Y nosotros le adoramos porque le conocemos y porque le amamos. Amén. Así que vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros no merecíamos ese sacrificio tuyo. Nosotros no merecíamos esa libertad que tú nos has dado. Nosotros no merecíamos, Señor, cada bendición que tú nos das, cada aliento, cada palabra de sustento que tú nos bendices en tu palabra, en la Biblia, Padre Santo. No la merecíamos, pero a ti te place darnos porque tú nos amas, Señor. Te damos gracias, Jesús, Señor. Te damos gracias por todo y por eso te adoramos y te alabamos. Y este pueblo te canta, Señor, y te adora, Jesús, en esta mañana. Y cada segundo y cada instante de nuestra vida, Jesús, te adoramos, Señor. Por el más liberador.
de Jesús. Gracias, Padre Santo, por cada una de las bendiciones, Cristo. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, Cristo. Gracias porque tú gobiernas nuestras vidas, Jesús, y nos vas a llevar mucho más allá, Señor, a una vida eterna, Padre Santo. Gracias te damos por todo, Cristo. Entregamos, Señor, toda adoración, toda alabanza a ti, Jesús, porque solo tú eres merecedor de ella, Padre Santo. Te damos gracias y te pedimos que tú, Señor, nos sustentes a través de tu palabra, Jesús. Que tú nos limpies nuestra mente, nuestro corazón a través de ella, Cristo. Que podamos continuar siendo testigos, Padre Santo, de ese poder, Señor. De todo, de cada cosa que tú haces maravillosa, Señor, para poder ser de bendición a otras vidas, Padre. Gracias te damos por todo, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora el dejo hablar con el hermano Jesús, Santo de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Les bendiga mucho más. Amén. A los que están aquí, ¿verdad? Y a los que están viendo a la distancia. El Señor es bueno, maravilloso, ¿verdad? Él vino a pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Así que no la podía pagar y Él vino a pagarla por nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Sea nuestro Señor. Hermano, en esta mañana, ¿verdad? Quiero, ¿verdad?, traer una exposición, ¿verdad?, de una porción de la palabra. Y el mensaje se titula Los retos de la iglesia local en tiempos de adversidad. Los retos de la iglesia local en tiempos de adversidad. Nada, oremos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Gracias, Padre, te damos por la bendición que hemos recibido, Señor, de ser, Señor, la iglesia que tú escogiste, Señor, para que fuera luz, Señor, en medio de este pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque hemos recibido la bendición. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser tus instrumentos en medio, Señor, de la necesidad que hay, Señor, de tu palabra, Señor, de la necesidad de que se predique, Señor, tu verdad. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La Biblia, ¿verdad?, nos trae a nosotros, ¿verdad?, la idea, ¿verdad?, y no solamente la idea, sino también nos trae a nosotros como creyentes, que nosotros hemos sido, ¿verdad?, escogidos como iglesia para llevar la palabra de Dios. Escuche esto. Sabemos que hay una iglesia universal, pero también hay una iglesia local. Y esa iglesia local es la iglesia en la que nosotros visitamos en este día, ¿verdad? ¿Cuántos aquí pertenecen a la iglesia local? Yo pertenezco a la iglesia local. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que el Señor le ha dado a este pueblo, escuche esto, para que pueda ser llevado el Evangelio a través de nosotros como iglesia. Así que vaya viendo el detalle, porque es bien importante que usted sepa en la posición que usted está en este momento. Y como le dije, el tema, ¿verdad?, o el título de este mensaje dice: los retos de la iglesia local en tiempos de adversidad. Y le voy a leer otra porción, ¿verdad? En el devocional se leyeron, ¿verdad?, Hechos 1:8 y Hechos 1:4, ¿verdad? Y vamos a leer esta otra porción que se encuentra en Hechos 2. Hechos 2, ¿verdad? 43 al 47. Hechos 2, 43 al 47. Y dice así: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremenda, ¿verdad? Esta porción de la palabra. Añadía cada día, ¿verdad? Los que iban a ser salvos. Y quizás nosotros vemos, ¿verdad?, esta porción y la porción que se leyó en el devocional, ¿verdad? Y que hay un contraste entre estas porciones, porque en una vemos una iglesia, ¿verdad?, que se ve alegre, se añadían, comían juntos, participaban juntos, y la impresión que nos da a nosotros es que esa iglesia estaba de pláceme. Pensamos nosotros, ¿no?, cuando leemos esta porción de la Biblia, y posiblemente sí, en el Señor estaban de pláceme. Pero ¿sabe qué? Inmediatamente que el Evangelio empezó a salir de la boca de los apóstoles, inmediatamente empezó la persecución en la iglesia en ese momento. La iglesia en su comienzo no le fue fácil, fue perseguida, fue atribulada, al grado que dice que en la porción que se leyó en el devocional decía que Pablo asolaba a los que se llamaban ser cristianos. Y usted sabe lo que es la palabra asolación. Asolación era que dejaba todo solo. Eso quiere decir que no solamente mandaba matar a la persona, al varón de la casa, no solamente a los hijos, a las mujeres también las mandaba a matar. Él era cómplice de la muerte de los cristianos. Él fue cómplice de la muerte de Esteban. Dice que Esteban fue apedreado y él estaba sosteniendo las ropas de Esteban. Y cuando leemos, ¿verdad?, la porción en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 43 a 47, pensamos que la iglesia estaba de pláceme. No, hermano, no estaba de pláceme. Estaba pasando por dificultad, estaba pasando por persecución. En nuestros días, usted dirá, la iglesia de Dios está de pláceme. No, la iglesia de Dios no está de pláceme, hermano. La iglesia tiene un reto. Desde que comenzó la pandemia, la iglesia está llamada a ese reto. Está llamada a un reto que no nos puede llevar a nosotros al confort, hermano. No podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos una responsabilidad. Dios nos ha escogido a nosotros como iglesia local. Escuche esto. Sabemos que hay una iglesia universal. A cada cual le toca su parte, ¿verdad? El que vive en Estados Unidos le toca su parte como iglesia local. El que vive en Bayamón le toca su parte. Al que vive en San Juan le toca su parte como iglesia local. A nosotros, como iglesia local, aquí en Utuado, nos toca nuestra parte. Y tenemos que poner manos en el arado y no mirar atrás. ¿Ok? Así que, ¿verdad?, quería darle este detalle para que usted viera cómo es el asunto, ¿no?, de que nos enfrentamos nosotros, los retos de la iglesia local en los tiempos de adversidad. Dice que llevar la palabra a los que no la conocen, eso es evangelizar. ¿Usted sabía? Llevar la palabra a los que no la conocen, eso es evangelizar. No pensemos en evangelizar en un evangelista que vaya al Amazonas, o vaya a la India, o vaya a la China. No piense en evangelizar a usted como persona que evangeliza, como profeta. ¿Cómo fue que usted terminó el domingo pasado, pastor? ¿Somos profetas? Todos somos profetas, ¿verdad que sí? Todos somos profetas, porque Dios nos ha dado, ¿verdad?, las herramientas para nosotros poder ser esos profetas. Así que llevar la palabra se conoce como evangelizar. En otro lugar de la palabra dice llevar las buenas nuevas.
llevar las buenas nuevas. Dice, entre todas las órdenes dadas por el Señor Jesucristo, la más importante se encuentra en Marcos 16:15, donde leemos, ¿verdad? Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire esto, de toda la palabra del Señor, esa es la más importante. ¿Sabe por qué es la más importante? Porque desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, el Señor había puesto, ¿verdad? Había puesto a Jesús ya como predestinación para sacrificarlo, para que ellos pudiéramos ser salvos. Desde la antigüedad. ¿Okay? Y ese sacrificio se iba a llevar a cabo, se llevó a cabo en el Gólgota, y allí en el Gólgota el Señor, ¿verdad?, consumó el plan redentor para el ser humano. ¿Y sabe qué? Que no dijo, los ángeles, ustedes son los que le van a tocar la encomienda de llevar la palabra del Señor. No dijo eso. ¿A quién le toca? ¿Ah? ¿A quién? ¿Por qué ustedes lo dicen con timidez? Nos toca a nosotros. A nosotros nos toca esa encomienda. La encomienda de llevar el evangelio, la palabra del Señor. De esa manera, ¿verdad? Dice, el suceso, escuche esto, o falta del suceso de cualquier iglesia depende del cumplimiento o no de esa orden de Jesús. Lo que pase en la iglesia o no pase depende de lo que nosotros hacemos, caso de ese mandato que Dios nos dio, ir y predicar la palabra. Dice, esta orden está ligada directamente con el trabajo misionero. Alguna persona ha dicho que una iglesia sin visión misionera es un campo misionero. ¿Usted sabía eso? Si esta iglesia no tiene visión misionera, pues entonces esta iglesia es un campo misionero. Jesús no está diciendo en este pasaje que la iglesia debe esperar que el mundo venga a su templo para ser evangelizado. Escuche esto. No espere usted que la gente venga aquí a la iglesia para que el pastor le predique, ¿verdad?, y sean evangelizados. No, ¿a quién le toca eso? Si yo soy la iglesia, ¿a quién me toca? ¿A quién le toca? A mí. Le toca a usted, le toca a todos, porque somos la iglesia, Señor. Y el llamado es para la iglesia. Dice, pero que nosotros, los creyentes, debemos ir hasta el mundo para evangelizarlo. Fue exactamente esto que la iglesia primitiva en los días de la Biblia hizo y evangelizó a Asia, a Europa, el norte de África y en fin todo el mundo conocido en aquella época, ¿verdad? La iglesia se movió, pero escuche esto, la iglesia primero se movió en la área local, a tal grado que la gente ¿cómo es? Le puso de sobrenombre, ¿verdad?, por decirlo así, cristiano, porque lo que predicaban era de Cristo, y donde quiera que se paraban era Cristo. Cristo murió, Cristo te salvó, Cristo te redimió, y todo era a base de la persona de Cristo. Y entonces de ahí sale el nombre, ¿verdad?, de cristianos. Fue de forma despectiva que se dijo, ¿verdad? Cuando examinamos más detalladamente este versículo en Marcos, hay 4 cosas que llaman nuestra atención sobre el plan de evangelización dado por el Señor Jesucristo. 4 cositas. Y son 4 cositas en forma de pregunta. ¿Por qué debemos ir? Escuche esto. ¿Quién debe ir? ¿Hasta dónde debemos ir? Y posiblemente usted escucha y dice, esta pregunta se repite de nuevo. ¿Por qué debemos ir? Aunque son iguales las preguntas, las dos tienen una connotación diferente. Recuerden, hermano, la iglesia consiste, ¿verdad? Consiste en hermanos que tienen el valor de ir y predicar el evangelio. Y es bien importante, ¿verdad?, no traer un confort dentro de nosotros mismos. Quizás nosotros ahora se nos hace fácil, tenemos, ¿verdad?, muchas iglesias tienen guaguas para ir a buscar los hermanos. Cuando nosotros llegamos aquí,
recibimos, no tenemos calor, ¿verdad? Porque recibimos, ¿verdad?, el frío del aire o quizás de los abanicos. Venimos a una iglesia y estamos en confort. Y usted piensa que la iglesia viene a simplemente a escuchar y de ahí se va y ya cumplió. Y no, la iglesia tiene que tener una visión. Y esa visión es importante. ¿Por qué debemos ir? Es la primera pregunta. Debemos ir porque según la Biblia, todos los hombres son pecadores. ¿Usted sabía eso? Todos los hombres son pecadores. No hay uno que no esté, ¿verdad?, fuera. Dice todos. Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que es todo, ¿verdad? Todo. Así que yo soy justo, ¿verdad? Quizás usted dice, no, tú no eres justo. Yo soy justo no por el nombre, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes son justos por lo que hizo Dios en la cruz del Calvario. Ustedes se declaran justos porque fue Jesús el que los hizo justos allí en la cruz del Calvario. Mire qué maravilloso, ¿sabe? Y por eso todos están separados de Dios. Escuche, ¿por qué debemos ir? Pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. ¿Okay? Dice, y todos están condenados a la muerte y el infierno. Escuche esto. La gente no, ¿verdad? No dicen, siempre dicen la parte buena, ¿verdad? Que Dios te promete el cielo, ¿verdad? Eso es una verdad. Nosotros no podemos negar porque Dios lo que nos ofrece es el cielo. Cuando usted viene a Cristo Jesús y lo acepta como Señor y Salvador de su vida, Dios le da vida eterna. Y esa vida eterna, la Biblia nos dice que la vamos a pasar ¿dónde? En el cielo. Dice que Él va a bajar en las nubes y dice que se va a llevar su esposa y la va a llevar a un lugar que ya ha preparado de antemano. Pero también saben que no podemos dejar pasar por alto de que también existe un infierno para toda aquella persona que no acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y hermano, esto no lo podemos obviar porque es una realidad y la Biblia así lo presenta. Dice, mire lo que dice, ¿verdad? Ezequiel 8:14. Dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Escuche esto. Dice que el pecado, ¿qué? ¿Provoca qué? Muerte, ¿verdad? El pecado provoca muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad que sí? El que no está en el libro, ¿verdad?, inscrito, el libro de la vida, será lanzado ¿dónde? En el lago de fuego. ¿Y sabe cómo se le llama? Ese se le llama infierno, hermano. Mucha gente dicen siempre la parte buena, ¿verdad? Pero no mencionan que lo que le va a ocurrir a la persona que no es lavado con la sangre de Cristo es el lago de fuego, el infierno. Escuche esto, debemos ir porque Cristo murió por todos los hombres, ¿verdad? Murió. Dice Juan 3:16, porque de tal manera, ¿cuántos se lo saben? ¿Cuántos se lo saben? Díganlo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Será eso una realidad? Decía este pastor bien famoso, Billy Graham, decía que ahí estaba, ¿verdad?, condensada la palabra, ¿verdad, pastor? Decía él, y él tenía montones de predicaciones y no eran las mismas. Era el mismo pasaje, pero no eran las mismas, porque ahí se resume, ¿verdad?, todo, ¿verdad?,
los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el plan maravilloso que Dios tenía para el ser humano, que era venir a morir a la tierra para que nosotros pudiéramos ser salvos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. ¿Okay? Porque el amor de Cristo, ahí es que está, ¿verdad? Todo implícito, ¿no? El amor que Dios nos tuvo. Dios pudo haber dicho, no, vamos a exterminar la tierra, ¿verdad? Vamos a tirar un relámpago y que se quemen todos, como lo hizo, ¿verdad? Para el tiempo de Noé, que la maldad subió tanto que vino el diluvio y exterminó, ¿verdad? Y solamente quedó una generación. Y esa generación fue la que siguió y continuó, ¿verdad? Pero Dios pudo haber hecho eso porque Él es Dios. Que yo tengo que altercar contra Dios si el que merecía la pena de muerte era yo y ustedes también la merecían y Dios no se la ¿cómo es? Lo libró de la muerte por usted y me libró a mí porque Él fue el que hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Porque Cristo es el único camino que lleva el hombre al cielo. Escuche esto, Cristo es el único camino. Hay muchos caminos. Yo recuerdo que a veces nosotros nos íbamos a caminar para el monte. Yo no sé cuántos aquí hicieron resolteras o ondas, ¿verdad? Y nosotros las llevábamos y yo llevaba el bolsillo lleno de billo. Nos íbamos a cazar para el monte. Pues entonces los muchachos decían, vamos a subir por esta vereda porque nos queda más cerca. Un problema, porque para poder llegar a donde íbamos a ir, tenemos que meternos por los palos, subir así, y subíamos 6 pies y bajábamos 20, porque no bajábamos y caíamos. Pero por cortar camino pensábamos que íbamos a avanzar más, y lo que hacía era que nos atrasábamos, ¿verdad? Así que usted nunca deje caminos por vereda. Y dice que el único camino que lleva al hombre a la salvación es Cristo. Escuche esto, Cristo es el único camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Es el único camino, hermano, no hay otro. No busque por dónde, no busque por el otro lado, no busque usted hacer nada, porque el único camino es Cristo. No. Traemos un reto, escuche esto, un reto. Y es que la iglesia local tiene un reto en medio de la adversidad. Dice, porque Cristo es el único Salvador. Escuche esto, Cristo es el único Salvador. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre, no hay otro, solamente Cristo. Dice, y porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Jesucristo es el único mediador. No hay otro. No busque fulana. No busque, que no hay. Solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Debemos ir porque es una orden dada por Jesús a su iglesia. Escuche esto, debemos ir porque es una orden dada a Dios, ¿a quién? A su iglesia. ¿Usted es la iglesia qué? ¿Usted es la iglesia qué? Usted es la iglesia local de aquí de Utuado, que pertenece a la iglesia universal, ¿verdad? A los que han sido redimidos con la sangre de Cristo, no importa en la China, en la India, en donde sea, todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida han sido redimidos y han sido salvos. Esa es la iglesia universal. Pero la iglesia local somos cada uno de nosotros, los que estamos aquí, ¿ok? Y tenemos, ¿verdad? Debemos ir porque es una orden dada por Jesús a la iglesia. Escuche esto. Y este versículo está en el tiempo imperativo del verbo que da una ¿qué? Una orden. Y.
Así que, ¿quién debe ir? Escuche esto, ¿quién debe ir? La segunda, ¿verdad? Para las personas que conocen la gramática, el verbo ir está en la forma imperativa del plural vos. Escuche esto, vos. Entonces, excluyendo a la persona que dio la orden, que es Jesús, escuche esto, la persona que dio la orden, ¿quién fue? Jesús, ¿verdad que sí? Eso siempre me recuerda a las carreras rápidas de 300 metros, 400 metros, inclusive las carreras largas, ¿verdad? Que son un poco más largas. Hay una persona que dispara para que salga, ¿verdad? La gente. El disparo es una orden, escuche esto, el disparo es una orden. Usted imagínese al que dispara saliendo cogiendo también. Nunca se ha imaginado eso, ¿verdad que no? Y yo nunca lo he visto, yo he visto la cajera y siempre él dispara y dio la orden con el disparo y salieron cogiendo, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿no? Que Jesús ya hizo el sacrificio, Jesús murió por cada uno de nosotros. Imagínense que la orden, como dice ahí, está en un verbo, ¿verdad? De ir, es vos. Así que eso quiere decir que somos nosotros y no él. Él está, ¿verdad? Fuera, porque ya él hizo lo propio para que nosotros fuéramos. Todos debemos ir. El trabajo misionero no es solamente para el pastor, el diácono o los diáconos, o una persona que ha obedecido el llamado, ¿verdad? A evangelizar, ¿verdad? Del Señor para ir a otro país. No solamente a esa persona. Dice, según la Biblia, todos nosotros debemos ser misioneros. Escuche esto, todos nosotros, todos, estamos incluidos todos. Es claro que algunas personas son llamadas para ir a otros países y hacer trabajo especial para el Señor, pero todos somos llamados para participar en la obra misionera. Acuérdense, son llamados, ¿no? El pastor es llamado para trabajar con la grey, con sus ovejas, ¿verdad? El diácono está para servir dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso no quiere decir que también, ¿verdad?, nos toca a participar de, ¿verdad?, de eso, pero todos, inclusive el pastor, los diáconos, los misioneros, todos están llamados. Y ustedes y yo, como iglesia, estamos llamados a ser partícipes de llevar el evangelio de Dios. Es claro que, ¿verdad?, que algunas personas son llamadas para ir a otros países y hacer trabajos especiales para el Señor, pero todos somos llamados para participar de la obra misionera. Usted puede y debe ser un misionero en su iglesia, escuche esto, ayudándola a evangelizar a las personas a su alrededor y luego a todas las ciudades. Usted puede también orar, ayudar a soportar, ¿verdad?, a las personas que el Señor haya llamado para ir a otros lugares distantes para ser misioneros. Somos la iglesia local. Escuche esto, somos la iglesia local. La iglesia local está llamada a hacer el trabajo en el lugar que fue puesta. Acuérdense eso. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:4. En uno de los pasajes que leímos, ¿verdad?, dice que la iglesia fue perseguida. Dice que los únicos que se libraron de eso fueron los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos, ¿ustedes saben lo que hacían? Según iban siendo esparcidos, dice la palabra de Dios que iban predicando el evangelio, predicando aún encima de la persecución. Y usted sabe que, hermano, nosotros como iglesia local tenemos un reto. Y usted pensará y usted, hermano, que me escucha ya a la distancia, recuerde que el Señor nos dio a nosotros una encomienda, nos dio a nosotros esa oportunidad preciosa de poder llevar la buena nueva, de poder llevar la palabra del Señor a aquellas personas que no lo conocen. La iglesia local está hecha con ese propósito, llevar el evangelio a toda criatura aquí en el pueblo de Utuado. Y la palabra, ¿verdad?,
nos dice, ¿verdad? En esa porción bíblica, ¿hasta dónde debemos ir? Escuche esto, ¿hasta dónde debemos ir? Debemos ir a todo el mundo, según Marcos 16:15. Debemos ir hasta todas las naciones. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Dice, porque el campo es el mundo. Mateo 13:38. Dice, y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero escuche esto. Debemos comenzar en Jerusalén. ¿Sabe dónde? Si esta es la iglesia de nosotros, ¿dónde debemos comenzar? ¿Ah? Aquí, alrededor de aquí, en el pueblo, en toda esta área, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que aquí hay un lugar que se llama Judea, La Granja, Los Pinos, La Loma de Colón, Viviabajo, Mamelle, Don Alonso, Cayuco, Caguana, y si sigo mencionando, son 23 hermanos, 23 barrios, ¿verdad? Tiene Utuado, 23 barrios tiene Utuado. Cayuya tiene 11, pero Utuado tiene 23 barrios. Esos 23 barrios, algunos tienen una distancia de una hora. Dice, debemos comenzar en Jerusalén, nuestra ciudad, en toda Judea, nuestro municipio, Samaria, nuestro país, y finalmente hasta lo último de la tierra. Otros países que no conocen el nombre de Jesús, países donde la Biblia es desconocida. Lo último es otros países, hermano, pero lo primero es aquí. Lo primero es aquí. Usted sabía, la iglesia tiene un reto, hermano. En este tiempo de pandemia, la iglesia tiene un reto. Y muchos hermanos, no sé por qué, pero han perdido, ¿verdad? Quizás por el tiempo de la pandemia, han perdido la noción del tiempo. Y no saben que el tiempo se está acortando cada día más. Yo no sé los tiempos y las sazones, eso solamente lo sabe Dios. Pero ¿sabe qué? Que ya nosotros hemos sido preparados porque ya Cristo vive en nuestras vidas, ¿verdad? Somos lámparas con aceite. Pero usted sabe qué? Todavía hay muchas lámparas que no tienen aceite. Muchas lámparas que no han conocido de Cristo. Y usted me dirá, aquí en Utuado hay gente que no conoce de Cristo. Aquí en el pueblo de Utuado hay gente que todavía no conoce la verdad de Jesucristo. ¿Usted sabía eso? No tenemos que ir a Australia. Aquí en Utuado hay gente que todavía no conoce de Cristo. Cuando nosotros vamos así por fe, mucha gente me dice, yo le digo, ¿tú sabías que Jesús vino a morir por ti y que Él quiere salvarte? Y hay personas que me dicen por cogerme la máquina, ¿verdad? Me dicen, oye, yo no lo sabía. Yo sé que me está cogiendo la máquina, pero aún como quiera, le presentamos el plan de salvación. Porque el poder no está en lo que yo diga, sino en lo que el Espíritu Santo va a hacer en su corazón. Y esta persona, ¿verdad? Me corre la máquina. Pero también, ¿sabe qué? He escuchado de gente que nunca habían escuchado eso. Aquí en Utuado, usted dice, pero en Utuado, sí, en Utuado, donde hay tantas iglesias establecidas. Aquí en Utuado hay gente que todavía no sabe que Jesucristo vino al mundo a morir por su vida, para que Él tuviera vida, para que Él pudiera tener vida eterna. Eso no lo sabe, hay gente que no lo sabe, hermano. En pleno siglo XXI. ¿Sabe qué? Nosotros somos los propulsores de ir a llevar ese evangelio allí a Judea, ¿verdad? A Jerusalén, nuestra ciudad, en el área local. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y hemos dicho aquí anteriormente que la iglesia no es el lugar donde nosotros nos congregamos. La iglesia somos cada uno de ustedes y soy yo, ¿verdad? Somos ese conjunto, somos la iglesia. Así que si usted es la iglesia, usted es representante de la iglesia local de aquí de Utuado, en el lugar donde usted vive. Usted es la iglesia allí, en ese lugar. Escuche esto.
¿Y a quién fue mandada la encomienda? A la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Debemos comenzar, ¿verdad?, en Jerusalén. Dice, hay muchas naciones donde las personas nunca han visto una Biblia, mucho menos escuchado la historia de Jesús, de su amor y muerte por su pecado. Siempre recuerdo, ¿verdad?, el caso de Sophia Müller. Sophia Müller fue una misionera que estuvo en el Amazonas. Dice que tradujo creo que en 15 idiomas dialectos diferentes la Biblia para evangelizar a esa tribu que eran indígenas, pero a la misma vez eran salvajes. O sea, ella estaba allí dentro, esa mujer estaba allí dentro, una blanca, metida dentro de un grupo de indios, de indígenas, perdón, porque indios son de la India. Y estaba allí y dice que en más de 15 dialectos tradujo la Biblia para que ellos pudieran ser alcanzados por el Señor. Dice que estuvo dentro de la selva más de 50 años. En la selva más de 50 años. Hermoso, ¿verdad? Y maravilloso. ¿Por qué debemos ir? Escuche esto. Ya estamos, ¿verdad? Debemos ir para predicar a Jesús, el Salvador del mundo. 2 Corintios 4:5 dice, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice, infelizmente en el mundo de hoy muchos han dado más énfasis a su nombre o de su denominación. Escuche esto, hay muchas universidades, con el nombre de sus fundadores y de denominaciones que siguen las doctrinas de sus fundadores más que la Biblia. Mucha gente se cree más, ¿verdad?, lo que dice el fundador de esa institución que de lo que dice la Biblia. Dice nuestro texto, ¿verdad?, base que usamos, ¿verdad?, que es el principal, el mandato que Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos predicar el evangelio de Jesucristo porque el poder de Dios es poder de Dios para salvación. Y este poder ha transformado millones de vidas en todas las naciones del mundo por toda la historia. Escuche, esto no es nuevo. Dijimos que en la iglesia primitiva, la iglesia estaba allí de confort y siguió. ¿Y qué pasó? Fue perseguida y se difundió el evangelio por todo aquel lugar. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Dice, es el único plan que Dios tiene para alcanzar el mundo. Es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y este plan incluye a todos nosotros según Romanos 10. ¿Ok? Así que es bien importante esto, hermano. Es bien importante. Y ya estoy concluyendo, ¿verdad?, con este mensaje. Es bien importante que usted sepa que usted ha sido comisionado para predicar el evangelio. La iglesia de Dios está comisionada para predicar el evangelio. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:13-15. Dice que la misión es para todos. Dice, para algunos es para trabajar en su iglesia y soportar la obra misionera por medio de sus oraciones, ofrendas para este trabajo, ¿verdad? Para otros es para obedecer el llamado del Señor y estar dispuesto a ir donde el Señor manda. A veces para un lugar o un país distante, ¿verdad? Hay personas que van a ser llamadas para algún lugar específico. Dice, está incluido nuestro pueblo de Utuado. Usted está siendo llamado como iglesia local para predicar primeramente en el pueblo de Utuado. Y dije que usted como persona es el representante de la iglesia local de aquí de Utuado. Así que lo que yo haga allí, en donde yo vivo, va a repercutir en la institución como tal, la iglesia como tal. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, no, y eso que va a la iglesia de allí, imagínense. Entonces yo no estoy predicando el evangelio, lo que estoy haciendo es echándole fango encima
y no predicando el Evangelio. Así que me corresponde a mí como miembro de la iglesia, como parte de la iglesia, como parte de ese mandato de Dios, a que yo predique el Evangelio. ¿Cómo? Con mis actitudes, con mi forma de ser con la gente que donde yo vivo, con la gente donde como yo trabajo. Todo eso repercute en la vida de esa persona, porque esa persona ve el ejemplo y ve a Cristo, lo ve en su vida, ¿ok? Y más cuando usted, si es de la persona que siempre está, ¿verdad? Cristo aquí, Cristo para allá, Cristo para otro. Esta persona, ese siempre tiene a Cristo en la boca. Qué bueno que digan eso de usted, qué bueno. Dice, escuche esto, después oí la voz del Señor que decía, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí? Allí donde yo vivo, Señor, yo no te estoy diciendo que me envíe allá a Australia, a China, no, envíame a mí allí en el barrio, Señor, prepárame, dame de nuevo de tu palabra, Señor, para predicar el Evangelio. No hay que ser pastor, hermano, no hay que ser diácono, no hay que ser misionero. Solo tienes que ser un hijo redimido por la sangre de Cristo. Solamente ese requisito. Y para que usted tenga ese requisito y otros tengan ese requisito, usted tiene que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio para que sea, ¿verdad?, llevado la palabra del Señor. No sé si fui claro, hermano, si usted me entendió, pero lo que le quise decir, que en medio aún de la pandemia, de lo que estamos pasando, podemos llevar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios está vigente, hermano. Estamos aquí, a la distancia, la gente nos está viendo. El mundo ha sido abierto, ¿verdad?, por medio de esta situación. La iglesia está siendo llamada. Así que nada, vamos a orar rapidito. Padre, gracias, Señor, te doy en esta hora. Bendice, Señor, a todo aquel que nos está viendo a la distancia, Señor. Obra en sus corazones, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor, para que podamos ser responsivos a tu palabra, Señor, y podamos ir a llevar tu palabra, Señor, como tú nos has mandado, Padre. Y una orden precisa, un verbo de inmediato, presente, futuro, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí me veo. Gloria al nombre del Señor. Hemos dado, ¿verdad?, los últimos mensajes, tema de la necesidad de compartir la palabra, resumiendo. Y curiosamente, ¿verdad?, la iglesia, en la historia de la iglesia, siempre que la iglesia ha tenido problemas o persecución, es cuando más han predicado el Evangelio, ¿verdad? Al dispersarse por todo el mundo, pues el mensaje se dispersó también, ¿verdad? Y como dice nuestro hermano Jesús, ¿verdad?, no es que usted vaya a la China o piense ir a otro país. Quizás en este tiempo mucho menos, porque hay muchas fronteras cerradas, muchos países que todavía no están volando, recibiendo visitantes. Sabemos que la pandemia ha reducido eso tremendamente. Pero, bendito el nombre del Señor, donde estamos, aquí en Utuado, la iglesia local, el principio de la iglesia local, donde quiera que haya una iglesia, alrededor de esa iglesia hay gente que necesita a Cristo. Y esa iglesia es la que los tiene que alcanzar, ¿verdad? Usted tiene familiares, usted tiene vecinos que pueden escuchar el Evangelio. Cuando alguien se acerca a usted con un problema, con una necesidad, te puede compartir el Evangelio. Aproveche siempre esas oportunidades. Tenemos que reinventarnos en esta época, ¿verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. Saludamos a aquellos hermanos y amigos que se conectaron y escucharon el mensaje, ¿verdad? Un llamado a la iglesia, así que respondamos ese llamado. Bendito el nombre del Señor. Pues ahora nos despedimos de la transmisión en el aire, ¿verdad? Dios les bendiga y nos vemos en la semana el miércoles.